En el presente vídeo vamos a explicar aquellos hechos que sirvieron para evidenciar y para probar la teoría de la deriva continental o el hecho de que los continentes no siempre han estado en la posición en la que se encuentran en la actualidad. Los continentes se mueven. Esto es un hecho demostrado desde las mediciones, desde que se pueden hacer mediciones a través de satélites artificiales. Se ha podido medir de forma muy exacta la posición de los continentes año a año y se puede observar cómo unos con respecto a otros se desplazan. Así, por ejemplo, podemos ver aquí África, que se desplaza contra Eurasia a una velocidad entre 2,6 y 4,1 centímetros por año. Podemos ver que esta zona de Nazca se mueve a una velocidad mayor de 7 centímetros al año contra la zona de Sudamérica. O como podemos ver aquí, que Australia se está moviendo hacia el Pacífico a una velocidad de unos 5,5 a 7 centímetros al año. Es decir, esto se ha podido mover, se ha podido medir, con lo cual no existe ninguna duda de que esto sea así. Lo que pasa que hasta hace poco tiempo estas mediciones no eran posibles y se dedujo el movimiento a partir de otras observaciones, que es lo que vamos a ver. La aceptación de que los continentes se mueven es del año 1968, pero ya en 1925 Alfred Wegener escribió el libro El origen de los continentes y océanos, que planteó la idea de que los continentes podían moverse. Alfred Wegener fue un meteorólogo y climatólogo alemán que murió sobre los años 20 y que hizo tres viajes a Groenlandia, en el último de los cuales murió. ¿Qué propone la teoría de la deriva continental? Bueno, pues propone que hace unos 200 millones de años todos los continentes que hay en la actualidad estaban unidos formando un único supercontinente que se llamaba Pangea. Ahí podemos ver Pangea formado por Norteamérica, Sudamérica, África, etc. Y que todo estaba rodeado de un único océano que se llamaba Pantalasa. De los 200 millones de años hasta ahora, lo que ha ocurrido es que el supercontinente Pangea se ha ido rompiendo, y al irse rompiendo se han ido formando los fragmentos que conocemos hoy como los continentes de África, Norteamérica, Eurasia, etc. Aquí vemos cómo pudo ser el proceso de fragmentación desde Pangea hasta formarse los continentes que vemos en la actualidad. Aquí tenemos otro proceso de animación más o menos parecido, donde podemos ver cómo se separa Pangea en los continentes actuales. Pangea hace 200 millones de años, en el periodo Pérmico, Triásico, Jurásico, Cretácico y hoy en día. Este movimiento no acaba hoy, sino que el movimiento continúa en la actualidad y con el tiempo se modificará la situación actual de los continentes. ¿Qué pruebas presentó Wegener en los años 20 para apoyar la hipótesis de deriva continental? Bueno, pues en 4 grupos se pueden clasificar: geográficas, paleontológicas, geológicas y paleoclimáticas. Las vamos a estudiar ahora mismo. Las primeras son las pruebas geográficas. Ya de siempre había llamado mucho la atención el hecho de que la línea de costa de Sudamérica coincidía o podía hacerse coincidir con la línea de costa africana. Esto se veía que dejaba huecos, que no era perfecto, pero en el año 1965, cuando se realizan estudios de los fondos oceánicos y se intenta encajar en medio con la línea de costa con la línea límite de la plataforma continental, que es aquella zona que mide menos de 200 metros de profundidad, se vio que entonces la línea de ajuste era muchísimo mejor, la forma de ajustarse, con lo cual el encaje era prácticamente perfecto. Otro grupo de pruebas fueron las pruebas paleontológicas. Por ejemplo, el fósil Mesosaurus era un fósil, que aquí tenemos los huesos y aquí tenemos la reconstrucción, que era un reptil de agua dulce. Se sabe que era de agua dulce puesto que los sedimentos en los que se ha formado son sedimentos lacustres, que los geólogos saben reconocer como sedimentos de lago. Entonces aparece una área de distribución de los fósiles aquí, en Sudáfrica, y otra zona aquí, en Sudamérica. ¿Cómo puede ser que aparezcan fósiles de reptiles de agua dulce en sitios tan alejados y separados por una zona marina? La otra prueba paleontológica, por ejemplo, es la de Cynoognathus. Cynoognathus es un reptil terrestre, este era completamente terrestre y aparece en las zonas de distribución en esta zona y en esta zona, separadas también por el mar. ¿Cómo pudo atravesar el mar un ser como Cynoognathus si era completamente terrestre?
Otra prueba es el ejemplo de Lystrosaurus. Lystrosaurus también era un reptil terrestre que vivió hace unos 250 millones de años, y aquí tenemos las zonas de distribución. Están muy separadas en la actualidad, están separadas por zonas marinas, y entonces la pregunta es cómo pudo pasar, por ejemplo, de la zona de África a la zona de la Antártida un reptil terrestre como este. Para acabar con las pruebas paleontológicas tenemos, por ejemplo, Glossopteris. Glossopteris era un helecho enorme, un helecho de tamaño de árbol, que aquí vemos una de sus hojas, cuyas semillas no podían ser transportadas por el viento, con lo cual es difícil explicar su área de distribución si el viento no podía transportar las semillas de un sitio a otro. ¿Cómo se pueden explicar estos hechos? Bueno, pues se intentaron explicar de muchas maneras. Una era que en objetos flotantes podían llevar especímenes de un lugar a otro, lo cual es muy difícil, puesto que estamos hablando de enormes distancias oceánicas, de que aparecían islotes o aparecían puentes intercontinentales que permitían el paso de islote a islote o a través de esa especie de puentes intercontinentales que luego han desaparecido, de lo cual estamos hablando de algo que no se ha probado que existiera, o bien la hipótesis de que los continentes estaban juntos y vivían ahí los animales, murieron, fosilizaron y después se separaron los continentes, con lo cual aparecen fósiles separados, pero indicando que antes vivían juntos. Y de hecho, todo lo que acabamos de ver encaja bastante bien si ponemos esta posición, en esta posición los continentes. Si ponemos Sudamérica, África, India, la Antártida y Australia en esta posición, resulta que las zonas de distribución son zonas homogéneas de las diferentes especies que hemos visto, de Cynonatus, de Lystrosaurus, de Mesosaurus y de Glossopteris. Son zonas que encajan muy bien y que lo único que ha pasado es que ahora, al separarse, por ejemplo, Sudamérica de África, pues han quedado las zonas de distribución separadas, pero en un principio vivían en una misma zona los animales y fosilizaron en una misma zona. También tenemos las pruebas geológicas. Las pruebas geológicas aquí estamos observando Sudamérica y África. Estamos observando estas zonas de color marrón, que son lo que se llaman cratones, que generalmente son rocas ígneas y metamórficas muy antiguas del Precámbrico, y observamos también algunos cinturones de cordilleras muy antiguas. Cuando hago la unión entre Sudamérica y África, observo que algunos de estos cratones son continuación unos de otros, es decir, que la estructura geológica se continúa a ambos lados del Atlántico, en este caso, indicando que estaban unidos, y no solamente eso, sino que también las estructuras también de cinturones montañosos también se coinciden en África y en Sudamérica. Otra prueba geológica es que aparecen montañas con características similares, con materiales similares y de edades muy parecidas, tanto en las montañas caledonianas, que las tenemos aquí en la zona de Escocia y en la zona del norte de Escandinavia, con la zona de los Apalaches. ¿Cómo es posible que aparezcan materiales tan parecidos a un lado y a otro del océano Atlántico? Pues teniendo en cuenta que al principio esto fue una única cordillera, que era esta cordillera, que como consecuencia de la rotura de Pangea, una parte se fue con Europa, otra parte se fue con Norteamérica, y se quedaron aquí los montes caledonianos y los apalachanos separados, siendo que en un primer momento habían sido algo que había estado unido. Y luego tenemos las pruebas paleoclimáticas. Las pruebas paleoclimáticas intentan decirnos dónde estaban los continentes en función del clima que tenían. En la actualidad ya sabemos que los climas fríos están cerca de los polos, los climas muy lluviosos, donde se produce mucha vegetación, están en el Ecuador, y que los desiertos están en las zonas tropicales. Entonces vamos a ver cómo podemos averiguar los climas del pasado. Bueno, una de las cosas que sirven para saber los climas del pasado es el estudio de las tilitas. Las tilitas son un tipo de sedimentos formado por el arrastre de materiales por un glaciar. Cuando yo tengo una gran masa glaciar, por ejemplo, una masa como la que podría tener en el Antártida en la actualidad, tengo enormes espesores de hielo, y estos enormes espesores de hielo, que aquí podemos estar hablando en la Antártida de hasta 4.300 metros de espesor de hielo,
pues produce que el propio peso de hielo haga que el hielo fluya hacia los lados. En este proceso de fluir hacia los lados, levanta piedras, levanta rocas, levanta materiales de la corteza terrestre y los va moviendo hacia los lados. Estos se produce, por lo tanto, una erosión, se va a producir un transporte y llegará un momento que estos materiales a una determinada distancia los dejará. Y ese proceso de sedimentación es lo que producirá un sedimento que se llama tilita. Aquí tenemos una tilita actual, aquí se acaba el glaciar y se deja el material. Y observamos esta tilita. Esta tilita es fácilmente reconocible de cualquier otro material por un geólogo, ya que tiene desde pedazos, desde fragmentos de roca muy grandes a fragmentos de rocas muy pequeños, fragmentos de rocas prácticamente de tamaño de arena y de tamaño de arcilla. Además, son completamente los cantos son completamente angulosos, no están nada redondeados, ya que el glaciar no produce redondeo con el movimiento. Aquí tenemos otra tilita actual de un material dejado por un glaciar. Vemos los fragmentos angulosos desde muy grandes a materiales mucho más pequeños, incluso encontraríamos polvo de arcilla y típico material dejado por un glaciar. Cuando no solamente acaban en el mar, acaban en tierra, sino que acaba el hielo en el mar, entonces se fragmentan, se producen icebergs, y estos icebergs, en su proceso de derretirse, lo que hacen es llenar el fondo marino de los bloques y las partículas que ha arrastrado en su paso por el fondo del continente. Es decir, va dejando piedras, y aquí van a caer sedimentos que van a ser desde pedazos muy gruesos a pedazos muy finos, todo junto conforme se vaya derritiendo los icebergs. Estos sedimentos se llaman sedimentos glaciomarinos o tilitas glaciomarinas. Aquí tenemos una tilita glaciomarina relativamente reciente, que vemos también los cantos claramente angulosos mezclados con un material muchísimo más fino. Y aquí tenemos sedimentos glaciomarinos pérmicos de hace unos 200 millones de años, y aquí curiosamente nos lo encontramos en Sudáfrica, que ahora no hace precisamente frío, y nos los encontramos en Brasil, donde tampoco ahora hace precisamente frío. La extensión de las tilitas glaciares las podemos encontrar en todas estas zonas de aquí que están coloreadas de morado. No es todo tilita, pero sí que podemos encontrar tilitas en estas zonas sombreadas. Otro material que indica un posible clima es la aparición de carbón. Para que se genere carbón, lo que hace falta es que se acumulen y se entierren gran cantidad de vegetales. Este sería, por ejemplo, un típico paisaje de una zona donde se pueden estar acumulando vegetales. Es un manglar, los vegetales mueren, caen, quedan enterrados por sedimentos, y este proceso, repetido muchas veces, pues puede dar lugar a capas de carbón. ¿Dónde se pueden formar carbones hoy en día? Pues donde más vegetación haya. ¿Y dónde más hay vegetación? Pues cerca del Ecuador. Cerca del Ecuador tenemos aquí zonas donde llueve intensamente, y por lo tanto la presencia de carbón la podríamos interpretar como presencia de algo que está cerca del Ecuador. Ahí está la formación del carbón, desde la acumulación de vegetales, con un poco de presión y pérdida de agua se convierte en un lignito, se convierte luego en hulla, y con tiempo y mucha más presión puede llegar a convertirse en el carbón más parecido a roca que tenemos, que es la antracita. Una parte de la distribución del carbón del Paleozoico de hace 200 millones de años es esta zona de aquí, en el límite pérmico carbonífero. Y la última roca que nos puede estar indicando un determinado tipo de clima son las evaporitas. Son rocas como el yeso y la sal que se producen por evaporación de agua. Si yo tengo un sitio con un clima muy cálido, ese clima cálido puede hacer que las pocas y escasas lluvias que caigan se evapore completamente el agua y se llegue a formar sal. Podemos tener aquí lagunas donde se forma sal. ¿Y cuáles son esos sitios tan áridos donde se puede formar sal? Pues en los desiertos cálidos. Los desiertos cálidos que están aquí coloreados de rosa, y que precisamente nos están indicando justo la zona de los trópicos, del trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer. Es decir, resumiendo, tenemos carbones que nos indicarían zonas cercanas a los polos, tenemos evaporitas que nos indican zonas cercanas a los trópicos, y tenemos carbones que nos indican zonas próximas al Ecuador.
Esta es la distribución de las evaporitas paleozoicas. Y ahora vamos a ver en qué posición o cómo podemos explicar esta distribución de materiales. Es decir, o la Tierra estaba puesta de otra forma, giraba de otra manera, o lo que es más normal es que estuviera todo unido. Es decir, si los continentes estaban todos unidos, tal como se demuestra esta figura, aquí estaría el polo. Esta sería la zona más fría donde nos encontraríamos las tilitas. Nos encontraríamos tilitas en la India, África, Sudamérica y la Antártida de hace 200 millones de años. Luego nos encontraríamos yesos, es decir, evaporitas de hace 200 millones en esta zona, que correspondería con un trópico. Y después nos encontraríamos carbones en esta zona de aquí, que correspondería ya con la zona próxima al Ecuador. Por lo tanto, vemos como los datos paleoclimáticos, que era precisamente, y no es casualidad que Wegener fuera meteorólogo y climatólogo, fueron uno de los que sirvieron para apoyar la idea de que los continentes se habían movido con respecto al original, con respecto a la posición de ahora. Aquí tenemos cuál pudo ser la posición al final del Pérmico, con estas zonas, todos los continentes unidos. Aquí tenemos Escandinavia, aquí tenemos Groenlandia, esto es África, la península arábiga, China está aquí, la India está por aquí, esto es Australia, en fin, esto es tal como estaba Pangea. En principio, la idea de la deriva continental no tuvo mucho éxito entre los geólogos, entre otras cosas seguramente porque Wegener era meteorólogo y climatólogo, con lo cual no terminó de convencer. De todas formas, en la década de 1960, cuando se empieza a estudiar los fondos oceánicos y se ve o se llega a la conclusión de que los fondos oceánicos se expanden, entonces la deriva continental se ve como un hecho cierto, que hasta ahora pues no ha sido desmentido.